Tengo 30 minutos exactamente para compartir el mensaje, así que voy a tratar de ser rápido y breve, pero contundente. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13 y versículo número 5. Examínense. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesús el Cristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes ya han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Quiere leerlo usted en voz alta? Voy a contar a 3 y lo lee. Es segunda de Corintios 13:5. ¿Lo tiene? ¿Sí? Amén. Cuento a 3 entonces. 1, 2 y 3. La Biblia nos llama a examinarlo, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias y oramos para que tu palabra nos sea revelada, Señor, a nuestros corazones cada día. Necesitamos creer claramente el Evangelio y hoy te pedimos que nos hables a través de esta porción de tu escritura, Señor, que de verdad podamos estar claros en nuestra fe. Oramos, Señor, poniendo en el nombre de Cristo. Amén. Examinamos a nosotros. La Biblia nos dice que debemos examinar nuestra fe. No dice que ya la tenemos y que eso es todo. Dice que revisemos nuestra fe. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo de Dios? ¿Qué es lo que yo creo del Evangelio? ¿Qué es lo que yo creo de mi vida de fe? Debo examinar esta fe que tengo. Esta versión lo dice un poco más claro y dice, examínense para saber si su fe es genuina. Revísense, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesús el Cristo está entre ustedes. Si de verdad Cristo está entre ustedes, entonces no hay problema. La fe va a ser probada. La fe va a ser clara. Pero de no ser así, ustedes ya han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que si nuestra fe no tiene como fundamento a Cristo, es una fe falsa. Es más, puede ser una creencia en Jesús incluso, o en la Biblia, o en una religión, pero no la fe genuina de la cual nos habla la Biblia. Entonces yo me he preguntado, y no hoy, todos los días yo me pregunto cuánto necesito el Evangelio en mi vida. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto necesitas tú el Evangelio hoy y mañana y 2 años después? ¿Cuánto necesitamos el Evangelio? Algunos piensan que el Evangelio se recibe una vez y ya estuvo. Otros creen que se hace una oración de fe o se levanta la mano y ya estuvo. Pero yo veo mucha gente que ha hecho la oración de fe y ha levantado la mano y de verdad no es clara su vida de fe. Es que yo necesito el Evangelio todos los días entrando a mi vida. Dígale que tiene a su lado, necesitamos el Evangelio todos los días. No es algo que nos dieron y que ya tenemos y que ya estuvo ahí. Quiero hablar de cómo en la Biblia nos habla de que aún las personas que tuvieron el Evangelio fracasaron. De verdad, muchos fracasaron y la Biblia lo señala. Vamos a empezar, por ejemplo, con Adán y Eva. Bueno, pero comencemos un poquito antes, con Luzbel. Él era un arcángel en el cielo. Y en el cielo está el Evangelio eterno, según Apocalipsis. Y este Evangelio eterno es el que fue enviado a esta tierra. O sea que Satanás conoció el Evangelio eterno. Sin embargo, Satanás se rebeló contra Dios y quiso ser igual al Altísimo, a pesar de conocer el Evangelio eterno. Así que, ¿de dónde viene todo el problema de la gente? Es a través de esta caída de Satanás. Él pretendió ser igual a Dios. Y entonces, aunque conoció el Evangelio eterno, cae. Luego vamos a Adán y Eva, ya en la tierra. Adán y Eva estaban con Dios directamente. Ellos hablaban con Dios, caminaban con Dios, miraban a Dios, directamente podían hablar con Dios. Incluso Dios les preguntaba y ellos respondían. Así vivía Adán y Eva en el jardín. Era de esa manera que tenían comunión con Dios.
pero fracasaron al desobedecer la palabra de Dios. Como consecuencia también su hijo Caín. Caín, usted puede ver la Biblia, fracasó al no obedecer la instrucción de Dios. ¿Y qué fue lo que Caín hizo? Bueno, él le agregó sus propios argumentos solamente. Él dijo, Dios pidió sangre, pero yo voy a llevar lo mejor que yo he producido. Así que Caín hizo algo muy sencillo. Él dio lo mejor que él había producido, no lo que Dios había dicho. Dios había dicho hay que derramar sangre en el altar, pero Caín hizo lo que él consideró que tenía que hacer. Es decir, mis argumentos, cuando van en contra de la voluntad de Dios, de verdad fracasan. Así que Caín fracasó al desobedecer la instrucción que Dios había dado. Entonces podemos ver cómo este Caín, al no obedecer la instrucción de Dios y agregarle sus propios argumentos, termina fracasando. Pero no solo Satanás, no solo Adán y Eva, no solo Caín. Usted puede ver a Israel. La nación de Israel fue levantada para dar a conocer al mundo quién es Dios y quién es su Cristo, su Mesías. Entonces Dios levantó de un hombre una nación, y esta nación tiene que dar a conocer a Dios, quién es Dios y cómo es que va a venir el Mesías. Para esto fue levantado Israel, pero fracasó también. ¿Y cómo fracasó? Es que convirtió el mensaje del Mesías en una religión. Se llama judaísmo hasta el día de hoy. Y entonces se llenaron de liturgias muy severas, muy fuertes, y a veces las cumplen muy cabalmente. Sin embargo, no era eso para lo cual Dios levantó a Israel. Pero no solamente Israel, es que la iglesia también. En el libro de los Hechos, Dios derrama el Espíritu Santo y empieza la iglesia primitiva y empieza a predicar el Evangelio. La iglesia fue establecida para dar a conocer que Jesús en realidad es el Mesías, el Cristo prometido que había llegado. Esto era lo que Dios quería que hiciera la iglesia primitiva, y por eso los ungió y lo llenó con el Espíritu Santo para que se estableciera el reino de Dios sobre la tierra a través del Evangelio. Pero ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia en realidad durante un buen tiempo predicó la verdad, pero empezó a fracasar, y hoy solo se está siguiendo una religión, o se están promoviendo filosofías humanas, o haciendo esfuerzos para encontrarse con Dios. La gente va a la iglesia, pero no está oyendo el Evangelio, está oyendo otras cosas, y de verdad a la gente le gusta ser entretenida. Pero hay muchas formas de entretenernos, ¿verdad? Así que si usted quiere ser entretenido, pues es muy fácil encontrar alguna otra forma. Pero el Evangelio no se hizo para eso. El Evangelio se hizo, Dios lo dejó para que creamos que Jesús es el Cristo. A eso se escribió en toda la Biblia. Entonces, ¿cómo es que todos estos fracasaron? Es que la fe genuina es creer que Jesús es el Señor y Cristo de mi vida. Esta es la fe genuina. Esta es la fe de la cual estábamos leyendo. Probad vuestra fe. Prueben su fe. Examinen su fe. ¿De verdad están creyendo genuinamente que Jesús es el Cristo? No solamente Satanás, no solamente Adán y Eva, no solamente Caín, de verdad, no solamente Israel, no solamente la iglesia. Si usted revisa el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que él bautizó al Señor Jesús, terminó fracasando al dudar que Jesús fuera el Cristo, aun cuando le fue revelado por el Padre Celestial, cuando fue bautizado Jesús delante de sus ojos. Cuando vino la adversidad, Juan el Bautista ya no pudo creer que en realidad ese que él había bautizado, ese que sobre el que él había visto descender el Espíritu Santo en forma de paloma, empezó a dudar, ¿será que este es el Mesías? ¿Y por qué yo estoy en la cárcel ahora? Si este es el Mesías, de verdad ya me hubiera liberado. Entonces Juan el Bautista empezó a dudar de que si ese Jesús a quien él había bautizado en el río Jordán era exactamente el Cristo. Juan capítulo número 1, versos 32 al 34, confirma esto, cuando dice, entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Y Juan dice, yo no sabía que él era el Cristo, yo no sabía que él era el Cristo, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el Cristo.
de que él es el elegido de Dios. O sea, aquel hombre llamado Juan el Bautista, que vivió una vida en austeridad, caminando en el desierto, comiendo langostas y miel silvestre, vestido con piel de camello. Aquel hombre que vivió en una manera muy dura en medio del desierto, vio cómo se cumplió lo que Dios le había dicho cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre el Cristo. Pero, ¿qué sucede? Después termina dudando. ¿Eres tú el que esperamos? ¿Eres tú al que hay que esperar? ¿O viene alguien más? ¿Eres tú el Cristo o eres alguien más? Cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista terminó dudando de que si ese Jesús, sobre el quien él había visto descender el Espíritu Santo, en realidad era el Mesías, el Cristo. Pero no solamente Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Podemos encontrarnos con otro hombre llamado Judas Iscariote. Él era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, de los escogidos por Dios, de los enviados por Dios, pero fracasó al dejar que Satanás entrara en su corazón y lo engañara para vender al maestro. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? La ambición de dinero y su incredulidad acerca de Jesús como el Cristo lo llevaron a fracasar. Lucas 22, versos 2 y 4 nos da testimonio de esto. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. ¿Quién puede negar que Judas tenía el evangelio? ¿Quién puede negar que Judas caminó con el maestro? ¿Quién puede negar que salió a hacer la evangelización mundial? ¿Quién puede negar que Judas declaraba que Jesús es el Cristo? ¿Quién puede negar que vio salir demonios de la gente y se alegró y decía, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios? Y Cristo le dijo, no se alegren por eso, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces podemos ver a aquel hombre llamado Judas que vio todo esto, las señales, los portentos. Él mismo confesó que Jesús era el Cristo y terminó, debido a su incredulidad y a la ambición, terminó negando y fracasando a Jesús. Satanás entró en Judas. Era uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Satanás, a mí me impresiona esto. Es un apóstol. Cristo lo escogió, caminó con él, vio la maravilla, pero Satanás se le metió. Entonces yo me pregunto, ¿no nos puede pasar lo mismo? Claro que sí. Entonces yo necesito el evangelio. Necesito el evangelio todos los días. Porque si no, Satanás se puede meter a mi vida. Satanás se puede meter a tu corazón y engañarte y hacerte fracasar en tu vida de fe. Por eso es que necesitamos el evangelio todos los días. Pero, de verdad, podemos fracasar en nuestra vida de fe, aún conociendo el evangelio. Claro que sí. Mucha gente deja de buscar a Dios. Mucha gente se va de las iglesias. Pero aún eso no es tan trascendental. Es que el problema es que la gente no ha podido creer el evangelio. Y el evangelio trata de Jesús como el Cristo. Así que aún aquellos que pudiendo creer pueden fracasar. Aquellos que pudiendo confesar que Jesús es el Cristo pueden fracasar. Entonces, ¿qué me da a mí la seguridad? Solo una cosa, es permanecer en el evangelio. Es permanecer todos los días con ese evangelio entrando a mi vida. Yo necesito ese evangelio. Yo no sé cuánto usted lo necesita, pero yo lo necesito todos los días de mi vida. Lo necesito en mi familia, lo necesito en mi trabajo, lo necesito en mis relaciones con las demás personas, lo necesito en todos los momentos de mi vida. Es que el evangelio, de verdad, es lo más grande que Dios nos ha dado. Entonces, yo le quiero decir que usted puede fracasar también en su vida de fe, aún conociendo el evangelio. Hay mucha gente en la Biblia que nos habla la Biblia que fracasó aún conociendo el evangelio. Ya vimos a Juan el Bautista, ya vimos a Judas, que era un apóstol, pero no solamente se queda ahí. El libro de los Hechos nos habla de una pareja, de un matrimonio, llamados Ananías y Zafira. Ellos fracasaron por su mentira al querer buscar el protagonismo en medio de la iglesia primitiva.
Ellos habían recibido el mensaje de Jesús como el Cristo, y lo habían recibido de Pedro, del apóstol Pedro, en Jerusalén. Pero también fracasaron mintiendo para tener protagonismo. Es que nosotros también vendemos nuestro terreno y nosotros también damos para la obra. Es que también nosotros queremos estar ahí donde está Bernabé. Es que nosotros también queremos ser mencionados en el culto. Es que protagonismo. Es que yo también quiero que mi nombre aparezca ahí. No se trata de esto. El evangelio no se trata de que mi nombre sea levantado. Se trata de que yo me pueda encontrar con Dios. Y eso solamente es posible a través de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Hechos, capítulo 5, del 1 al 5, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has mentido? Has permitido que Satanás llenara tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no vender la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esa palabra, cayó al suelo y murió, y 3 horas después le pasó lo mismo a su esposa. Y dice aquí, es muy claro. Entonces, de verdad, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? La gente permite que Satanás llene tu corazón con una cosa, con otra cosa, con dolor, con amargura, con soledad, con problemas, con incertidumbre, con todo lo que usted quiera, pero no pueden creer en el evangelio. Y resulta que solo el evangelio les puede evitar todo eso. Todo eso. Es que solo con el evangelio Satanás no va a llenar tu corazón. Solo con el evangelio entrando a tu corazón, a tu vida, es que te vas a mantener en la presencia de Dios. A esta pareja Satanás le llenó el corazón y terminaron muriendo al tratar de mentir al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puede decir que Ananías y Zafira no eran parte de la iglesia primitiva? ¿Quién puede decir que no oyeron el evangelio? ¿Quién puede decir que Pedro no les enseñaba que Jesús era Cristo? ¿Quién puede decir que no salían todos los días en el templo y por las casas a dar el evangelio? ¿Quién puede decir eso? La Biblia lo dice, que de verdad ellos eran parte de esta iglesia, pero fracasaron al buscar el protagonismo. Entonces, podemos ver a alguien más, Simón el Mago. Siempre en el libro de los Hechos, capítulo 8, se puede ver ahí, hay un hombre llamado Simón, y dice que este es un hombre muy reconocido en su ciudad, y le reconocen como Simón el Mago, el que hace obras de poder. Y él, cuando oye predicar el evangelio al evangelista Felipe, de verdad, él cree en el mensaje. Y entonces, cuando oye a Felipe predicar el evangelio, este hombre llamado Simón cree el mensaje. Es amado. Es así, llega a creer el mensaje. Pero, ¿qué sucedió con Simón? Aunque él dejó sus artes por un tiempo, aunque dejó su magia por un tiempo, aunque dejó de engañar a la gente por un tiempo, por creer en el evangelio, fracasó también al tener envidia y pensar que el evangelio es solo para tener obras de poder o para lograr nada. Entonces él vio lo que los apóstoles hacían. Y entonces dijo, si me dan a mí el Espíritu Santo, entonces yo voy a ser más poderoso de lo que he sido hasta ahora. Voy a tener más fama. En Hechos capítulo 8, verso 13. Verso 13 y verso 18. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Fue bautizado. Creyó y fue bautizado. Y luego dice, comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba. Y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Creyó y fue bautizado. Y se fue a hacer la evangelización mundial. Y se fue detrás de Felipe y miraba las obras del poder y estaba asombrado. Y decía, hola, todo lo que pasa con el evangelio. Así era este hombre. Verso 22, 23, 18, perdón. 18 dice, cuando Simón vio
que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Cuando vio que los apóstoles ponían sus manos y entonces la gente recibía el Espíritu Santo, empezaba a predicar y empezaban a suceder las obras de poder, él dijo, eso no cabía bien. Así que buscó a Pedro y le dijo, ¿cuánto te tengo que dar? ¿De cuánto es el diezmo? ¿De cuánto es la ofrenda que te tengo que dar? En varias ocasiones a mis hijos les han preguntado, ¿quién es el financista de tu papá? Y entonces mis hijos, ninguno. Es que siempre hay financistas. Decirle que si no quiere que lo financiemos. Esas ofertas llegan. Y de verdad, cualquier otro que no tenga el evangelio podría decir, sí, que vengan mis financistas. Pero no se trata de eso, ¿no? El evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de encontrarnos con Dios. Eso es el evangelio, no es otra cosa. Entonces, este hombre llamado Simón, el mago, creyó que al darle dinero a los apóstoles, él iba a recibir el Espíritu Santo. E iba a poder hacer lo que ellos hacían. Versos 22 y 23 de Hechos 8, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, le dijo Pedro, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Entonces, podemos fracasar en nuestra vida de fe aún conociendo el evangelio. De verdad, no es sencillo verlo. Y yo no quiero terminar descalificado. No sé usted, pero yo no quiero terminar descalificado en mi camino de fe. Yo no quiero terminar descalificado en mi vida de fe. Yo quiero permanecer en el evangelio. Y de verdad no importa lo que esto signifique, tener que sufrir o tener que pasar. No quiero terminar descalificado, como Pablo decía, no siendo que después de ser un heraldo, haber predicado a muchos, yo venga a terminar fuera. No quiero que se termine así también. Por eso le comparto el evangelio, que podamos creer todos los días en este evangelio. Otro ejemplo que la Biblia nos habla es de un hombre llamado Demas en 2 Timoteo 4:10. Este Demas era un seguidor, era un discípulo muy cercano a Pablo, que a donde Pablo iba, Demas iba. Pero según Colosenses 4:14, fracasó al amar más al mundo que el evangelio. Y 2 Timoteo 4:10 dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica después de haber seguido el evangelio, después de haber creído el evangelio, termina en el mundo, amando al mundo. Era un colaborador del apóstol Pablo. Podemos entonces terminar descalificados. Otro ejemplo que está en la Biblia es Himeneo, Fileto y Alejandro. Estos tres discípulos de Pablo fracasaron al desviarse del evangelio y empezaron a blasfemar contra Dios, a decir, esto no es verdad, esto no es así, esto es herejía, esto no está completo, le falta algo. 1 Timoteo 1:19 al 22 dice, aférrate a tu fe en Cristo, le dice Pablo a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate a esta fe y mantén limpia tu conciencia. Estas dos cosas son las que Timoteo recibe de parte de Pablo y son las dos cosas que Dios nos dice a nosotros hoy. Mantén tu fe en Cristo, mantén limpia tu conciencia. Aférrate a esa fe, aférrate, cree esa fe, cree que Jesús es de Cristo. Y dos, mantén limpia tu conciencia. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con quién soy yo. Tiene que ver con mi interior, tiene que ver cómo soy. El evangelio es más grande que mi carácter, el evangelio es más grande que mis emociones, el evangelio es más grande que mis sentimientos, que mis argumentos, que mis pensamientos. De verdad, el evangelio es lo más grande que Dios nos ha dejado y debe ser creído de esa manera. Entonces, 1 Timoteo 1:19-22, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos y Pablo dice, yo los expulsé
y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Estos hombres fueron entregados a Satanás porque Satanás se había metido en ellos. Entonces, ¿qué tan vulnerables somos? Necesitamos el Evangelio todos los días. Según el Timoteo 2, 16, 18, evita las conversaciones inútiles y necias por el Facebook. Ese es agregado mío, ¿verdad? Evita las conversaciones inútiles y necias. De verdad, hay gente que se agarra en el Facebook, ¿verdad? Y se tira. Y entre familias también. No hay límites. Y entre hermanos también. Y entre los de la evangelización mundial también. Pero dice que Jesús es el Cristo. Pero se agarran, se dan unas agarradas por el Facebook. Qué terrible. Qué terrible. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, segundo Timoteo 2, 16 a 18, evita. De un lado, no te metas ahí, no te pongas en esa postura, evita las conversaciones inútiles y necias. El Evangelio no es para discutirlo, sino para creerlo y obedecerlo. El Evangelio no es para convencer a la gente, sino para compartirlo solamente. Y que Dios haga su obra en el corazón de cada uno. No es algo que se impone, no es algo que tienes que hacerlo así, no. Es que Dios nunca impuso su palabra. Él dio a conocer su palabra. Salió su palabra como un río o como la lluvia que cae y hace lo que Él le ha mandado hacer. Y dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Evítalas. Hay gente que le gusta discutir, ¿no? La Biblia dice que se eviten este tipo de conversaciones porque solo nos llevan a la mundanalidad. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió y de esa manera desviaron la fe a algunas personas. Es decir, estas conversaciones te pueden desviar de la fe, de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, yo no quiero terminar descalificado. Cualquiera puede fracasar en su vida de fe. Hay muchos ejemplos. Diótrefes, en tercera de Juan 1, 9 al 10, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes de la palabra, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los saca de la iglesia. Es que si no hacen lo que yo digo, están fuera. Si no hacen lo que yo digo o dicen lo que yo digo, no tienen el Evangelio. Es que si no hacen como yo digo, no, hermanos, eso no es el Evangelio. Él no es el Evangelio. Ningún hombre fue levantado para dirigir tu vida. El que fue levantado es Cristo. Desde la tumba se levantó para dirigir tu vida. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, claro que hay hombres que tienen que predicar la palabra, pero no somos llamados a dirigir la vida de ninguno. Tú tienes que aprender a ser dirigido por la palabra y por el Espíritu. Y esos dos nortes son los que te deben dirigir siempre, que dice la palabra y que dice el Espíritu Santo. Entonces, de verdad, no fracasemos en nuestra vida de fe. Cualquiera de nosotros actualmente puede fracasar en su fe si nos desviamos de este fundamento. Primera de Corintios 3:11 dice que no hay otro fundamento. Y nadie puede cambiar el que ya está puesto. ¿Y cuál es? Jesús, el Cristo. Así que nos guste o no nos guste, ese es el fundamento. Nos agrade o no nos agrade, ese es el fundamento. Lo creamos o no lo creamos, ese sigue siendo el fundamento, ¿verdad? Lo entendamos o no lo entendamos, ese es el fundamento. Querramos o no querramos aceptarlo, ese es el fundamento, no hay otro. Así que yo solo quiero predicar de ese fundamento, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces vivir con esta fe.
Por eso concluyo diciendo que necesitamos que el Evangelio entre a nosotros cada día. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es el poder de Dios. Y muchos hoy minimizan en realidad el problema espiritual y lo ven como algo superficial. Y esto es parte de lo que Satanás está haciendo al tratar de oscurecer el Evangelio de la Biblia. Lo podemos llegar a ver como algo simple o como algo que ya no nos va a afectar. Dentro de la evangelización mundial se han levantado algunas personas con este criterio. Y ellos dicen que debido a que ellos repiten las lecciones de la evangelización mundial, la repiten precisamente y muy claramente, entonces ellos dicen que ya no tienen pecado y que están en una atmósfera sin pecado. Eso es una desviación de la Escritura. Esa es la obra de Satanás. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que de verdad podamos permanecer en el Evangelio cada día. Que pueda este Evangelio entrar a mi vida. Satanás es astuto y te puede seguir engañando con una religión. Incluso aquello que Dios dejó, que es bueno. Aquello que Dios dejó para que el hombre camine. En realidad el pecado, dirigido por Satanás, puede usarlo para producir. ¿De qué te estoy hablando? De la misma palabra de Dios. Con esta misma Biblia está yendo mucha gente al infierno. Con esta misma Biblia están matando personas en el mundo. Con esta misma Biblia están engañando a muchas personas ahora. Entonces, Satanás es así. Y aquello que Dios ha dejado, que es bueno, incluso lo puede utilizar para eso. Y quiero concluir leyendo Romanos 7, del 11 al 13. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Pero cómo puede ser?, pregunta Pablo. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? La ley es buena. Pero entonces la ley me mató. El obedecer la ley me mató. Y luego dice, por supuesto que no. Es el pecado. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Satanás usó la ley incluso para engañar. Satanás usa la Biblia incluso para engañar. Entonces, vuelvo al versículo con el que comencé esta mañana. Examinaos cada uno. Examínense cada uno. ¿En qué? Examínense si ya le dio el COVID o no le ha dado. No. Examínense en qué. En su fe. En su fe. Si tiene la fe genuina o no. Y entonces, ¿cómo podemos evaluarnos? ¿Cómo podemos examinarnos en nuestra fe? Dice que si el Cristo no está permaneciendo en nosotros, ya fracasamos en el examen de la fe. Espero que usted pueda creer profundamente que Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio. Amén. Y de verdad me gustaría motivarlo, pero sé que no le va a durar mucho. Pero mejor le doy el Evangelio, que le va a durar la eternidad. Amén. Así que espero que lo pueda creer y pueda aferrarse al Evangelio y mantener limpia su conciencia. Oramos. Padre, te doy gracias porque hemos reconocido que Jesús es el Cristo. Señor, gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra con tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has guardado a cada uno de los que estamos acá y estamos con vida, Señor, porque es tu voluntad, tu misericordia. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que nos sigas guardando, Padre eterno. Pero sobre todas las cosas, Señor, te queremos pedir que podamos permanecer en el Evangelio, que podamos permanecer en tu palabra, que podamos obedecer tu palabra, tu pacto, Señor. Que de verdad, aunque el mundo hoy está en circunstancias difíciles, Señor,
podamos nosotros seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Oramos, Señor, para que no fracasemos como fracasaron todos estos hombres y mujeres que tu palabra menciona. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra y vivir tu palabra. Señor del cielo, danos ese espíritu correcto para poder creer y obedecer el evangelio que nos ha revelado. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, pidiéndote, Señor, tu bendición sobre cada una de estas familias que están en este lugar, Señor. Invoco tu nombre a través de la oración sacerdotal que dice que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Que con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.